Soichiro Honda, el fundador de Honda Motors, fue rechazado por Toyota, perdió su fábrica en la Segunda Guerra Mundial y sufrió un terremoto que destruyó todo lo que había construido. Estaba arruinado, humillado y en el fondo, pero en lugar de rendirse, convirtió el fracaso en el combustible para su mayor éxito. Honda estaba obsesionado con los motores. De joven, pasó años diseñando un nuevo pistón, creyendo que cambiaría la industria. Llevó su invento a Toyota, esperando que lo compraran, pero lo rechazaron, diciendo que no era lo suficientemente bueno. La mayoría de las personas habría renunciado, pero Honda volvió, lo rediseñó e intentó de nuevo. Toyota lo rechazó por segunda vez. Estaba destrozado, había puesto todo en este proyecto y ahora no tenía nada que mostrar. Aún así, se negó a rendirse. Pidió dinero prestado, construyó una fábrica y comenzó a producir sus propias piezas. Justo cuando las cosas finalmente empezaban a mejorar, estalló la Segunda Guerra Mundial. Su fábrica fue bombardeada 2 veces, todo su arduo trabajo, desaparecido. Pero reconstruyó. Luego, antes de poder recuperarse, un gran terremoto golpeó y arrasó con todo lo que le quedaba. Honda se quedó sin nada, sin fábrica, sin dinero, sin esperanza. Pero en lugar de sentirse mal por sí mismo, encontró una nueva forma de avanzar. Con Japón luchando después de la guerra, la gente necesitaba transporte barato. Tomó una bicicleta simple y le añadió un motor pequeño. Esa pequeña idea lo cambió todo. A la gente le encantó. Comenzó a hacer más. Pronto sus pequeñas bicicletas motorizadas se vendían por todo Japón. Ese negocio se convirtió en Honda Motors, que se transformó en la empresa de motocicletas más grande del mundo y más tarde en uno de los fabricantes de automóviles más exitosos de la historia. Soichiro Honda fue rechazado, arruinado y perdió todo, pero nunca se detuvo. Si hubiera renunciado, hoy no existiría Honda. Cuando la vida te derriba, te quedarás abajo o te levantarás y construirás algo aún más grande. Podrías decir que Soichiro Honda nació con grasa bajo las uñas. Llegó al mundo en 1906 en una pequeña aldea japonesa, hijo de un herrero que también arreglaba bicicletas. De niño, Soichiro ayudaba en la tienda de reparación de bicicletas de su padre, fascinado por los engranajes y los radios en lugar de los libros escolares. De hecho, no le interesaba mucho la educación tradicional. Una vez falsificó el sello familiar con un pedal de bicicleta de goma para falsear la aprobación de su boletín de calificaciones. Funcionó para Honda, ya que su nombre era simétrico, pero no para sus amigos con nombres diferentes. Esa pequeña travesura lo hizo ser descubierto, pero te muestra algo. Incluso de niño, Soichiro era ingenioso y audaz, sin miedo a hackear el sistema para obtener lo que quería. Lo que más quería eran las máquinas. De niño pequeño, vio el primer automóvil pasar por su aldea y quedó fascinado. Dijo que el aceite le olía como perfume. Incluso tomó prestada la bicicleta de su padre para seguir una demostración de aviones una vez. Estaba obsesionado con cualquier cosa mecánica. Si alguna vez has sentido esa pasión ardiente por algo a una edad temprana, sabes cómo se sentía Soichiro. Y si aún no has encontrado tu pasión, toma ejemplo de él. Sigue tu curiosidad sin descanso. A los 15 años, armado solo con esa pasión, Soichiro dejó su pueblo y se dirigió a Tokio para encontrar trabajo como mecánico. Imaginen, un adolescente sin educación formal, sin dinero, solo un sueño de trabajar con coches. Vio un anuncio de trabajo en un taller mecánico llamado Art Shokai y les escribió una carta solicitando un aprendizaje, aunque no lo estaban anunciando. ¿Quién hace eso? Alguien con hambre de aprender. Y funcionó, lo aceptaron. Así que pregúntate, ¿tendrías el valor de buscar una oportunidad de esa manera? Honda lo hizo. Ese audaz movimiento a los 15 años sentó las bases para todo lo que vendría. En Art Shokai en los años 20, Soichiro prosperó. Al principio barría los pisos y traía herramientas, pero absorbió conocimiento como una esponja. Se convirtió en un mecánico hábil, conocido por sus ingeniosas reparaciones y su ética de trabajo impresionante. Su jefe, Yuzo Sakakibara, estaba tan impresionado que permitió al joven Honda ayudar a construir un coche de carreras desde cero. Y escuchen esto, Soichiro construyó un auto de carreras con un motor recuperado que rompió el récord de velocidad en Japón en ese momento, más de 100 millas por hora. Incluso lo condujo en una carrera. Esa intrépida necesidad de velocidad ya estaba en su sangre. Desafortunadamente, en 1936 se estrelló en una carrera y casi muere, lesionando su ojo. Ese accidente terminó con sus días de piloto, pero no con su espíritu de competición. Veremos cómo las carreras vuelven a la historia más adelante. A principios de sus 30 años, Soichiro Honda había aprendido todo lo que podía en el taller. Tenía una visión. Quería iniciar su propia empresa y fabricar sus propios productos. ¿Cuántos treintañeros conoces que tengan la confianza para iniciar un negocio de manufactura desde cero? Aquí es donde comienza su verdadera aventura empresarial. Y créeme, casi terminó tan pronto como comenzó.
En 1937, Soichiro Honda dio el salto. Invirtió todos sus ahorros, alrededor de $3,200, en una pequeña fábrica para producir en masa anillos de pistón, que eran una parte crítica del motor. Estaba apostando todo a su capacidad de hacer un pequeño trozo de metal mejor que nadie. Su plan era vender estos anillos de pistón a Toyota, la gran compañía automotriz. No salió como estaba planeado. De hecho, fue un desastre. Después de meses de trabajo, entregó su primer lote de anillos de pistón a Toyota y rechazaron casi todos. Imagina el momento. Has puesto tu corazón, tu alma, tus ahorros de toda la vida en un producto y el cliente dice, esto es basura. De 50 anillos, solo 3 cumplieron con el estándar de calidad de Toyota. Otra versión dice que hizo miles de anillos y solo unas pocas docenas eran utilizables. De cualquier manera, casi el 90 a 99% de su trabajo fue un fracaso. ¿Puedes imaginar lo devastador que eso podría ser? Honda estaba destrozado y humillado. Literalmente perdió el contrato con Toyota, y con ello, sus esperanzas de un negocio exitoso parecían desmoronarse. Ahora, la mayoría de las personas en este punto se rendirían. Dirían, bueno, lo intenté, fallé, es hora de buscar un empleo estable. Y aquí es donde Soichiro Honda demuestra la mentalidad que necesitas tener como emprendedor. Se negó a rendirse. En lugar de renunciar, decidió aprender del fracaso y regresar más fuerte. Recuerda esto la próxima vez que fracases. El éxito representa el 1% de tu trabajo que resulta del 99% que se llama fracaso. Soichiro Honda dijo eso y lo vivió. Él entendía que cada fracaso le estaba diciendo algo. En este caso, le dijo que necesitaba más conocimiento, así que volvió a la escuela, literalmente. Honda se inscribió en una escuela técnica para estudiar metalurgia, la ciencia de los metales, para poder averiguar por qué sus anillos de pistón eran demasiado frágiles o demasiado blandos. Durante el día dirigía su pequeña fábrica, por la noche se dedicaba a estudiar. Durante 2 años experimentó, estudió y mejoró el proceso de fabricación, y valió la pena. Para 1939 había dominado el proceso, y sus anillos de pistón finalmente eran lo suficientemente buenos. Toyota le dio un contrato y su fábrica comenzó a suministrar anillos de pistón, no solo a Toyota, sino también al ejército japonés para aviones. Su negocio, Tokai Seiki, creció hasta emplear a más de 2,000 trabajadores en su apogeo. Piensa en eso. Pasó de un fracaso catastrófico a dirigir una empresa de 2,000 empleados porque no se rindió. Trató el fracaso como retroalimentación, no como un final. Esto es fracasar hacia adelante en acción. ¿Qué puedes aprender de aquí? Persistencia. La ciencia lo respalda. Investigaciones de la Universidad de Pensilvania muestran que la determinación, la pasión y la perseverancia son un mejor predictor del éxito que el talento o el coeficiente intelectual. La determinación de Soichiro Honda lo sacó adelante, literalmente convirtió el fracaso en combustible. Una vez dijo, en lugar de tener miedo al desafío y al fracaso, ten miedo de evitar el desafío y no hacer nada. En otras palabras, el único fracaso real es no intentarlo. La empresa de anillos de pistón de Soichiro finalmente tuvo éxito, pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, el mundo se puso patas arriba. Estalló la guerra. La empresa de Soichiro Honda estaba prosperando, suministrando a Toyota y a otros, pero luego la Segunda Guerra Mundial se intensificó. Japón se vio envuelto en la guerra, y para 1944, la fábrica de Soichiro se convirtió en un objetivo. Las bombas llovieron y un bombardeo aéreo de un B-29 estadounidense redujo su planta principal a escombros. Si eso no fuera suficiente, en 1945, un terremoto masivo golpeó Japón y destruyó su segunda fábrica. En menos de un año, todo lo que había construido, años de esfuerzo, toda esa persistencia, se redujo a ruinas humeantes y metal retorcido. Imagina estar frente a tu negocio, el lugar en el que pusiste tu sudor y sangre, y verlo literalmente colapsar en un montón. ¿Cómo te sentirías? La mayoría de nosotros estaríamos devastados. Soichiro Honda ciertamente estaba en shock. Luego dijo que no tenía interés en reconstruir el negocio de anillos de pistón por tercera vez. ¿Y quién podría culparlo? Había pasado por el fracaso, la recuperación, el éxito y luego la destrucción total. Esto era tocar fondo. Entonces, ¿qué hizo él? No volvió inmediatamente al emprendimiento. De hecho, Honda vendió los restos rescatables de su fábrica a Toyota por 450,000 yenes solo para tener algo con qué empezar de nuevo. Luego se tomó un descanso realmente largo según sus estándares. Pasó un año básicamente en reflexión y recuperación. Incluso volvió a la universidad por un tiempo y estudió más ingeniería, aunque nunca obtuvo un título formal. Soichiro era ahora un ingeniero sin compañía, sin título y casi sin esperanza. Pero esta no es donde termina la historia, porque recuerda, el día que dejas de soñar es el día que mueres, y Soichiro Honda no había dejado de soñar. Su tierra natal, Japón, también estaba en ruinas por la guerra, y en esas ruinas estaban surgiendo nuevas oportunidades. La necesidad es la madre de la invención, y Japón necesitaba invenciones. La gente necesitaba transporte básico para reconstruir sus vidas en una economía destrozada. Soichiro vio esta necesidad y una vez más tuvo una idea loca. Es 1946. Japón está en caos. El combustible es escaso. El dinero es limitado.
Literalmente, las personas están reconstruyendo edificios y vidas. Soichiro Honda, ahora de 40 años, está de regreso en su ciudad natal, planeando su próximo movimiento. Un día, se topa con un pequeño motor de 2 tiempos, un diminuto generador militar de excedentes de la guerra, simplemente tirado por ahí. La mayoría de la gente vería un montón de chatarra. Soichiro vio una oportunidad. Recordó ese momento como un momento de destino, la chispa que encendería Honda Motor Company. Pensó, ¿y si le pongo este pequeño motor a una bicicleta? En otros lugares, la gente había estado experimentando con bicicletas motorizadas, pero en Japón no era común. Con la gasolina escasa, una moto eficiente podría ser la solución perfecta para un transporte fácil. Soichiro se puso a trabajar en su cobertizo. Ató el motor a una bicicleta, utilizó una bolsa de agua caliente como un tanque de combustible improvisado, en serio, e ideó una forma de mover la rueda. El primer prototipo temblaba y traqueteaba, pero funcionó. Se lo dio a su esposa, Sachi, para probarlo. Ella se convirtió en la primera piloto de prueba, soportando salpicaduras de aceite en su ropa mientras recorría la ciudad. Las personas en la calle debieron pensar que estaban alucinando, una mujer pasando sin pedalear, y ese era exactamente el plan de Soichiro. Hizo que la gente hablara. La pequeña motocicleta era ruidosa, áspera e imperfecta, pero para los ciudadanos cansados de la guerra se veía como libertad. Honda mejoró el diseño, y después de los comentarios de su esposa sobre el desorden de aceite, comenzó a construir más. Tenía motores limitados, alrededor de 500 de esos motores excedentes, así que renovó cada uno manualmente antes de montarlo en una bicicleta para venderlo. Se negó a poner su nombre en un producto de mala calidad. Incluso en tiempos desesperados, la calidad era lo primordial para él. Esa es una lección. Tu reputación se construye sobre la calidad que entregas, incluso cuando los recursos son escasos. Pronto se corrió la voz sobre estas bicicletas motorizadas. Eran económicas de operar y ayudaban a la gente a moverse rápidamente. Compradores llegaron de todo Japón a su ciudad natal para obtener uno. Soichiro Honda estaba de vuelta en el negocio, no con anillos de pistón esta vez, sino con un producto completamente nuevo nacido de la necesidad y la imaginación. A finales de 1946, Soichiro había fundado oficialmente el Instituto de Investigación Técnica Honda, trabajando desde una pequeña choza de madera con un equipo de alrededor de una docena de hombres y un sueño. Ese título de instituto es bastante grandioso para lo que básicamente era un taller de garaje glorificado con un suelo manchado de aceite. Trabajaban día y noche en mejorar la bicicleta motorizada. Cuando se agotó el suministro de motores excedentes, Honda supo que tenían que fabricar sus propios motores para seguir adelante. Así que en 1947 desarrollaron un nuevo motor de 50 centímetros cúbicos, su primer motor original de Honda, y lo montaron en un cuadro de bicicleta. Esto evolucionó en una motocicleta completa conocida como la Tipo A, apodada la Bada Bada, por el sonido que hacía. No pasó mucho tiempo antes de que las motos de Honda estuvieran en demanda en todo Japón. En 1948, solo 2 años después de empezar desde cero, Soichiro dio el siguiente gran paso. Incorporó Honda Motor Corporation como una empresa oficial. Sabía que necesitaba ayuda para crecer realmente, por lo que se asoció con Takeo Fujisawa, un hábil hombre de negocios que se unió a él en 1949. Esto fue crucial. Fujisawa se encargaba del lado financiero y de marketing, mientras Soichiro se enfocaba en la ingeniería y la producción. Trabajo en equipo y conocer tus fortalezas. Esta es otra lección clave para emprendedores. Honda era un genio de la ingeniería, pero admitía que odiaba lidiar con la contabilidad. Su esposa le recordaba las facturas sin pagar. Al asociarse con alguien que destacaba en los negocios, se liberó para hacer lo que más amaba, innovar. Así que pregúntate, ¿necesitas un Fujisawa en tu empresa para complementar tus habilidades? Con un equipo sólido y una reputación creciente, Honda Motor Co. despegó. Soichiro y sus ingenieros continuaron innovando nuevos modelos. En 1949 lanzaron la Type D Dream, la primera verdadera motocicleta de Honda, completa con un marco elegante y motor de 98 centímetros cúbicos. El nombre Dream lo dice todo. Era el sueño de Soichiro convirtiéndose en realidad, pero no fue fácil. El Japón de posguerra estaba plagado de competencia. Aproximadamente 200 otras pequeñas empresas también estaban fabricando bicicletas motorizadas, todas luchando por un pedazo de un mercado muy pobre. Honda era solo un jugador en un campo abarrotado, un desvalido en cualquier medida. Entonces, ¿cómo se destacó Honda del resto? Dos cosas, calidad del producto y estrategia inteligente. La destreza en ingeniería de Soichiro significaba que sus motocicletas mejoraban constantemente, eran confiables y mejoraban cada año, pero igual de importante, Takeo Fujisawa ayudó a crear un marketing y una distribución brillantes. No solo construyeron buenas motocicletas, encontraron mejores formas de venderlas. Por ejemplo, a mediados de los 1950, las motos de Honda tenían tan buena reputación que la demanda por boca a boca estaba explotando. Fujisawa organizó un novedoso sistema de distribución donde los vendedores de Honda literalmente conducían camiones con motos de pueblo en pueblo por todo Japón, haciendo demostraciones personales y entregándolas a los distribuidores locales. Iban hacia los clientes en lugar de esperar en Tokio. Este enfoque directo construyó relaciones y confianza. Era poco convencional, pero funcionó.
Para 1955, solo 7 años después de comenzar, Honda se convirtió en el fabricante de motocicletas número uno en Japón, dejando a cientos de rivales atrás. Soichiro no se conformó solo con el éxito nacional, tenía una visión más grande, ser un fabricante de clase mundial. Creía que para probar verdaderamente tu producto, debías enfrentarte a los mejores del mundo en el circuito de carreras. ¿Recuerdas esa pasión por las carreras que tenía? Nunca desapareció. Famosamente dijo, si Honda no corre, no hay Honda. Las carreras eran una forma de llevar la tecnología al límite y demostrar tu valía. Así que en 1959, Honda se convirtió en el primer fabricante de motocicletas japonés en participar en la legendaria carrera TT de la isla de Man, la carrera de motocicletas más dura y peligrosa del mundo en ese momento. No ganaron ese año. De hecho, enfrentaron varios fallos técnicos en los primeros intentos, pero el equipo de Honda aprendió y mejoró. Para 1961, se llevaron sus primeros trofeos en el circuito del Gran Premio Mundial, sorprendiendo a los fabricantes europeos establecidos. Este impulso implacable por competir y mejorar se tradujo rápidamente en motos superiores para los clientes. A principios de la década de 1960, Honda había comenzado a exportar por todo el mundo y los motociclistas desde Asia hasta Europa y América adoraban las asequibles y robustas Hondas. El verdadero avance en Occidente llegó con un modelo icónico, la Honda Super Cub. Introducida en 1958 como una moto sencilla de 50 centímetros cúbicos para todos, se convirtió en un fenómeno global. Probablemente la conozcas por el eslogan estadounidense posterior, conoces a las personas más agradables en una Honda. La Super Cub era barata, confiable y ridículamente eficiente en consumo de combustible, perfecta para el auge de transporte asequible tras la guerra. Fue tan exitosa que eventualmente se convirtió en el vehículo motorizado más producido en la historia, con más de 100 millones de Supercubs fabricados en todo el mundo. Sí, 100 millones, más que un Model T, más que un Video Beetle, cualquiera de ellos. Ese es el poder de un gran producto combinado con una gran visión. Soichiro Honda quería empoderar a las personas comunes con movilidad y esa visión impulsó la creación de un producto que realmente conquistó el mundo. Para 1959, Honda abrió su primer concesionario en los Estados Unidos, entrando en un mercado dominado por motocicletas grandes como Harley Davidson. Inicialmente, los motociclistas americanos veían las pequeñas motocicletas japonesas como una broma, pero la ingeniosa campaña de marketing de Honda, la campaña de la gente más agradable, en 1963 cambió esa imagen rápidamente. Las ventas se dispararon y luego sucedió algo increíble. Las motocicletas Honda comenzaron a vender más que incluso la venerable Harley Davidson en América y Triumph en Inglaterra, superando a las marcas locales en sus propios territorios. Piense en la magnitud de eso. Una pequeña empresa de un país devastado por la guerra, un completo desvalido, superó a gigantes establecidos en su propio terreno. A mediados de la década de 1960, Honda era el mayor fabricante de motocicletas del mundo y un nombre conocido en todos los hogares. Soichiro Honda se había globalizado, ¿cómo? Nunca sacrificando la calidad, innovando en productos y marketing, y atreviéndose a ir donde otros no habían llegado. No se detuvo en las motos pequeñas o en los mercados locales, siguió expandiéndose. Y mientras su negocio de motocicletas alcanzaba la cima, él puso sus ojos en un sueño aún más grande, uno que muchos pensaron que era una locura total: automóviles. La mayoría de las personas se conformarían con ser el principal fabricante de motocicletas del mundo y jugarían a lo seguro. No Soichiro Honda. A finales de los 1950, mientras sus motocicletas conquistaban las carreteras de todo el mundo, tuvo otra visión. Le encantaban los coches. Recuerden, los había construido y competido con ellos en su juventud, y quería que Honda fabricara coches también. Pero al gobierno de Japón no le convencía que una pequeña empresa de motocicletas se lanzara a la industria y automotriz. De hecho, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria en Japón intentó impedir que Honda fabricara automóviles a principios de los años 60. Tenían un plan para consolidar la industria automotriz y no querían nuevos participantes. Efectivamente le dijeron a Honda: haz lo que mejor sabes hacer. No persigas los automóviles. Bueno, decirle a Soichiro Honda que no haga algo era la manera más segura de motivarlo. Una vez bromeó: si nuestro equipo tuviera que hacer un análisis empresarial, nunca nos habríamos aventurado en el negocio de los automóviles. Simplemente hice una lista de las debilidades de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, y esa lista era bastante larga. De acuerdo. En otras palabras, no le importaba lo que decía la sabiduría convencional o lo que decía el gobierno. Vio una oportunidad para hacerlo mejor que las compañías automovilísticas existentes y la aprovechó. La lección es: no dejes que los detractores o el análisis de expertos maten tu sueño si realmente crees y has hecho tu tarea. A veces la visión es mayor que el permiso. Bloqueado para ingresar inmediatamente al mercado automotriz, Honda tomó un desvío inteligente: carreras. Decidió demostrar la destreza ingenieril de Honda en el escenario mundial al ingresar a la Fórmula 1, la cumbre del automovilismo, un movimiento audaz para una empresa que aún no había producido en masa un solo automóvil. Construyeron su coche de carreras y en 1965, solo unos años después,
Honda ganó el Gran Premio de Fórmula 1 en México, superando a marcas como Ferrari y Lotus. El éxito en las carreras silenció a muchos incrédulos. Demostró que la tecnología de Honda podía competir con las mejores del mundo. En los años siguientes, también dominaron en las carreras de Fórmula 2 con 11 victorias consecutivas. Soichiro estaba mostrando al mundo: conocemos motores, conocemos autos y vamos a llegar. A finales de la década de 1960, Honda recibió el visto bueno para producir autos en masa. Los primeros modelos de producción de Soichiro, como el pequeño Honda N360 y el deportivo S600, salieron al mercado. Eran diferentes de los grandes sedanes americanos o incluso de los modelos japoneses establecidos. Eran pequeños, eficientes y divertidos, pero el verdadero premio gordo llegó en 1972 con el lanzamiento del Honda Civic. El equipo de Soichiro había desarrollado una nueva tecnología de motor ingeniosa llamada CVCC, combustión de vórtice compuesto controlado, que permitió al Civic cumplir con los estrictos estándares de emisiones de los Estados Unidos de los años 1970 sin un convertidor catalítico. Mientras los gigantes de Detroit luchaban por fabricar motores limpios para cumplir con la ley de aire limpio, la pequeña Honda había descifrado el código. El Civic lograba un gran rendimiento de combustible, justo cuando el mundo enfrentaba la crisis del petróleo y funcionaba de manera limpia. Fue el coche adecuado en el momento adecuado. El Civic se convirtió en un éxito mundial. En América, sus ventas despegaron como un cohete, llegando incluso a ser el auto más vendido en Estados Unidos en un momento en la categoría de autos pequeños. Honda pasó de ser un recién llegado a ser un protagonista importante en la industria automotriz. Para 1973, solo 25 años después de su fundación, Honda Motor Co. tuvo tanto éxito internacionalmente que decidieron abrir una planta de producción en los Estados Unidos. Un movimiento casi impensable para una empresa japonesa en ese entonces. Piensa en la ironía: el mismo país que bombardeó la fábrica de Soichiro hasta los cimientos en la Segunda Guerra Mundial, ahora estaba dando la bienvenida a su empresa para fabricar automóviles en su territorio porque a los estadounidenses les encantaban sus productos. Soichiro Honda se retiró en 1973 como presidente de Honda en el 25º aniversario de la compañía. Renunció en la cima, con Honda firmemente establecida como una potencia global en automóviles y motocicletas. La revista People lo llamó más tarde el Henry Ford japonés, pero en verdad era único en su clase. En su vida vio crecer su empresa de un pequeño cobertizo a una multinacional de miles de millones de dólares. Más importante para él, vio como ideas que antes solo vivían en su cabeza, la motocicleta barata, el coche pequeño que podía vencer a los grandes, se convirtieron en realidad para millones de clientes. Incluso después de su retiro, Soichiro permaneció como asesor supremo y siguió experimentando en talleres hasta sus últimos días. Buscaba hobbies como el ala delta y la pintura, viviendo la vida con el mismo entusiasmo que llevaba al negocio. Nunca dejó de moverse, nunca dejó de soñar, hasta que falleció en 1991, dejando un legado visible cada vez que ves un logotipo de Honda. Entonces, ¿qué puedes aprender de este increíble viaje? Analicemos las lecciones clave de la vida de Soichiro Honda que puedes aplicar a tu propio camino empresarial. Número 1. Persistencia ante el fracaso. Soichiro Honda fracasó duramente y con frecuencia. El 90% de la producción de su primera fábrica era inutilizable. Sus plantas fueron bombardeadas hasta quedar en ruinas, pero él nunca vio el fracaso como el final. Lo veía como una lección. Recuerda sus palabras: el éxito es 99% fracaso. Cada revés era solo un paso más cerca de hacerlo bien. Cuando choques contra un muro, no des la vuelta, súbelo o atraviésalo. La mayoría de los negocios enfrentan fracasos tempranos. Aproximadamente el 50% de las startups fracasan en 5 años, pero las que tienen éxito son las que continúan después del fracaso. Toma la historia de Honda a corazón y deja que tus fracasos te refinen, no te definan. Número 2. Abraza el rechazo y demuestra que los escépticos están equivocados. Honda fue rechazado una y otra vez, por los inspectores de Toyota, por los banqueros, incluso por funcionarios del gobierno que le dijeron que se mantuviera alejado de los automóviles. En lugar de interiorizar el rechazo, lo usó como combustible. Te encontrarás con detractores, inversores que no muerden el anzuelo, clientes que eligen a un competidor, amigos o familiares que piensan que estás loco. No dejes que su no te detenga, deja que encienda un fuego en ti. Como dijo Honda, en lugar de tener miedo al desafío y al fracaso, ten miedo de evitar el desafío y no hacer nada. La única forma segura de fracasar es no intentarlo. Soichiro Honda empeñó las joyas de su esposa para mantener vivo su sueño durante tiempos difíciles. Así de comprometido estaba. Cree en ti mismo lo suficiente como para mantenerte fiel a tu visión, incluso cuando los demás no lo hagan. Número 3. Innova y juega con tus fortalezas. Honda era un inventor de corazón. Desde falsificar sellos cuando era niño hasta crear nuevos diseños de motores de adulto, estaba obsesionado con la innovación y hacer las cosas de manera diferente. Cuando no pudo conseguir un buen metal para pistones, aprendió metalurgia. Cuando el combustible era escaso, reutilizó un motor de radio para una bicicleta. Cuando las grandes compañías automotrices se mostraban complacientes, las superó con un motor CVCC. ¿La lección? Sé un solucionador de problemas y piensa de manera creativa. La innovación es tu ventaja. Además, conoce tus fortalezas y apóyate en ellas.
Honda sabía que era bueno en ingeniería, pero no en finanzas, así que se asoció con Fujisawa para manejar el lado comercial. Como resultado, la empresa tenía lo mejor de ambos mundos. Construye un equipo que complemente tus habilidades. No tienes que hacerlo todo solo. Número 4. La calidad y el enfoque en el cliente crean suerte. Honda tenía un compromiso inquebrantable con la calidad y con entender las necesidades del cliente. Él mismo reconstruía motores para asegurarse de que no fallaran a sus primeros clientes. Escuchaba los comentarios, incluso del primer viaje de prueba de su esposa, e implementaba mejoras. También entendía el mercado. Los consumidores del periodo de posguerra necesitaban vehículos asequibles y eficientes, así que eso fue lo que hizo. Al satisfacer necesidades reales y crear productos realmente excelentes, Honda tuvo suerte en el mercado, pero no fue suerte, fue perspicacia y dedicación. Enfócate en entregar valor y las oportunidades te encontrarán. La Super Cup de Honda no se convirtió en la moto más vendida del mundo por accidente. Logró ese estatus al resolver auténticamente problemas para millones de personas. Número 5. Mantén la humildad y sigue aprendiendo. A pesar de su éxito, Soichiro Honda nunca se convirtió en un ejecutivo distante. Usaba el mismo overol blanco de trabajo que cualquier trabajador de fábrica porque creía en la calidad y en mantener las manos en la obra. Era conocido por recorrer la fábrica, ensuciándose las manos, y seguía aprendiendo cosas nuevas, incluso en la vejez. Aprendió a volar aviones a los 70 años. Esta actitud construyó lealtad en su equipo y lo mantuvo en contacto con la realidad. La lección: nunca pienses que alguna tarea es inferior a ti y nunca dejes de aprender. Las industrias evolucionan y en el momento en que pienses que lo sabes todo, estás acabado. La mentalidad de aprendiz de por vida de Honda le permitió cambiar de motos a coches a lo que fuera que viniera después. Sé curioso, sé humilde y rodéate de personas que te desafíen a crecer. Cada una de estas lecciones vuelve a una idea central. El éxito es una mentalidad antes de ser una realidad. La historia de Soichiro Honda es extraordinaria, pero no es solo suerte o genialidad. Es actitud, resiliencia y visión, y son cosas que puedes cultivar en tu propio camino. Entonces, ¿qué te está deteniendo de alcanzar tu sueño? Quizás has tenido fracasos. Tal vez estés en medio de uno ahora mismo. Tal vez la gente te esté diciendo, no, nunca funcionará, o sigue con lo que sabes. Quiero que pienses en Soichiro Honda, el hijo de un herrero pobre sin título, que desperdició espectacularmente su primera gran oportunidad, vio sus fábricas reducidas a cenizas y aún así regresó para crear una de las empresas más exitosas del planeta. No dejó que el fracaso lo detuviera, permitió que lo esculpiera. Cada vez que la vida decía, ríndete, ¿verdad? Él decía, ¿cuál es el siguiente paso? Mantuvo su visión enfocada, ya fuera un anillo de pistón, una motocicleta para las masas o un coche que podía cambiar el mundo, y cambió el mundo. Un invento, una carrera, una moto, un coche a la vez. El viaje de Honda nos enseña que el único límite real es cuánto estás dispuesto a soportar y aprender en el camino hacia tu objetivo. Como empresario, tu actitud es tu mayor activo. Enamórate del problema que estás resolviendo. Siéntete orgulloso de tu trabajo. No tengas miedo de ensuciarte las manos. Y cuando las cosas inevitablemente salgan mal, recuerda a Soichiro Honda entre los escombros de sus sueños, decidiendo que esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Así que ahora es tu turno. Da ese salto, enfrenta los desafíos. Cuando falles, ríe, aprende y levántate. Atrévete a soñar como lo hizo Honda y trabaja muy duro para hacerlo realidad. Tu viaje tendrá altibajos. Está bien. Cada fracaso es solo otro paso más cerca del éxito si sigues adelante. Soichiro Honda creía en el poder de los sueños y la persistencia, y demostró que una persona con un sueño puede impactar a millones. Tú también tienes ese poder. Así que adelante, escribe tu propia historia de perseverancia, innovación e impacto. Y cuando sientas que la duda se apodera de ti, recuerda esto. El hombre cuyo nombre está en millones de motores en todo el mundo comenzó con menos de lo que tienes ahora. Si él pudo hacerlo, ¿por qué tú no? Sigue avanzando, convierte tus fracasos en combustible y nunca dejes de soñar. Cree. Para ver la historia de éxito de Elon Musk, mira el video justo aquí a mi lado. Creo que te encantará. Continúa creyendo y nos vemos allí.